Bendiciones, ¿cómo estás? Yahweh te bendiga. Buen reposo para todos. Shabbat Shalom. Estamos de nuevo, entonces vamos a comenzar hoy un mensaje especial que va unido con el mensaje que di hace unos días, que tiene que ver con Yahweh, el nombre del Creador. Así que hoy vamos a ver este mensaje especial que es nombre sobre todo nombre. Vamos a estudiar un poquito el nombre del Hijo de Yahweh. Así que vamos a iniciar con este mensaje haciendo una oración al Padre para que podamos recibir el mensaje que Él tiene para nuestras vidas. Así que damos gracias. Gracias, Yahweh, te damos por este tiempo, por este día de reposo. Bendecimos tu nombre. Bendecimos, Padre, este tiempo, este ministerio, que este mensaje pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche, que pueda entender cuál es el nombre correcto tuyo y el de tu Hijo. Te damos gracias, Padre, que este mensaje pueda traer claridad, luz y bendición para todo aquel que lo escuche. En el nombre de Yahshua. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces el mensaje de hoy. Nombre sobre todo nombre, así se llama el mensaje de hoy. Vamos a estudiar el nombre del Hijo de Yahweh. Vamos a ver por qué es Yahshua su nombre y nosotros, la mayoría de nosotros lo conocemos como Jesús. En las iglesias cristianas o católicas o en diferentes congregaciones, aún en la Biblia en el español, hemos visto que su nombre es Jesús, pero vamos a ver que en el hebreo tiene otro nombre. Entonces vamos a iniciar uniéndonos con el mensaje de que hace unos días atrás que di, el nombre del Creador, Yahweh. ¿Por qué? Porque el nombre de Yahweh es el correcto. Yud, Hei, Bab, Hei. Son 4 letras en el hebreo que significa el yo soy el que soy. En Éxodo 3, el Creador, Yahweh, se le revela a Moisés con ese nombre. Y le dice en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 15, le dice: este será mi nombre por siempre, porque yo soy el Elohe. Elohe en el hebreo significa poderoso, juez, alguien de autoridad. Yo soy el Elohe de Abraham, Isaac y Jacob. Y tú le dirás al faraón: el yo soy me ha enviado. Y yo soy en el hebreo es Yah. Por eso es Yahweh. El yo soy el que soy me envió. Y dice Yahweh a Moisés: este será mi nombre por siempre, será un memorial de generación tras generación, y recordarán mi nombre por siempre, y nombrarán mi nombre por siempre, porque es un nombre Kadosh. En otras palabras, el nombre de Yahweh es el nombre correcto del Creador. Lamentablemente nosotros, al estudiar la Biblia en el español, entendemos muchas cosas que están en las escrituras que no son las correctas. El nombre del Creador no es Dios, Señor, Elohim, Hashem, Eterno, ni Jehová. Jehová es un nombre que los masoretas lo crearon en el siglo XII, judíos masoretas, que luego la Iglesia católica, Roma, al hacer las traducciones al latín, al español y al castellano, perdió el significado y el valor de los nombres correctos en el hebreo. Y lo que tenemos que entender, que los nombres no se pueden traducir, los nombres tienen que seguir igual. Pero cuando hicieron la traducción bíblica en otros idiomas, se perdió el valor o el contenido correcto de los nombres. Por eso Jehová es un nombre inventado de las 4 letras en el hebreo, del Yud, Hei, Bab, Hei, el yo soy el que soy. Cuando vamos a las escrituras, aún en el principio, en Génesis, ya en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, los hombres invocaban el nombre del Creador. Vemos que cuando le pone un sello en la cabeza a Caín, porque Caín mata a Abel, dice que ese sello te va a marcar a vos, le dice a Caín, para que no te quieran matar, y estará mi sello y estará también mi identidad o su nombre. Entonces vemos que el nombre del Creador está antes del principio de la creación. Lo mismo pasa con el nombre de su Hijo.
El nombre de su Hijo también está antes de la creación de la tierra, antes de todas las cosas creadas. Entonces vemos que el nombre correcto es Yahweh. Lo que sucede es que muchas personas que van a la iglesia católica, cristiana, una congregación, una denominación, no tienen el conocimiento del hebreo. Porque la mayoría de los institutos bíblicos no les enseñan el hebreo, pero tenemos que entender que los nombres del Creador, que es Yahweh, y el nombre de su Hijo, que es Yahshua, no es judaísmo. Porque el judaísmo es una religión, el judaísmo es de la tribu de Judá. Nombrar los nombres correctos es leer la Biblia en el idioma correcto. Si mi nombre es Eric, Eric tiene que ser el mismo nombre en todos los idiomas. Lo mismo pasa con los nombres Kadosh, con los nombres santos. En Éxodo 6:3, Yahweh le dice a Abraham, Yahweh le dice a Moisés, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob y me hice conocer por mi nombre. Yahweh estaba diciendo, no solo vos conocés mi nombre, sino también lo que fue Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, Isaac, su hijo, y Jacob, que fue el padre de las 12 tribus. Entonces, el nombre del Creador son 4 letras en el hebreo. Por eso yo te invito a ver el video que di hace unos días, Yahweh, el nombre del Creador. Está en Instagram, en Facebook y en YouTube. Ahí podés encontrarlo, el mensaje, el estudio, Eric Teixeira, Ministerios en la Antigua, donde se une con este mensaje. Para entender el nombre del Salvador, el nombre del Mesías, el nombre del Hijo de Yahweh, hay que entender también primero el nombre del Padre. Y muchos pueden venir y decirme, sí, pero yo le digo Señor, le digo Dios, le digo Jehová, Adonai, Elohim, Hashem, el Eterno. Vos podés decirle como quieras, pero Él en su palabra determinó que debemos nombrar su nombre. Y cuando la Biblia habla claramente, uno de los mandamientos en Éxodo 20, no tomarás mi nombre en vano, cuando Yahweh dice eso, se está refiriendo a que si vos lo nombrás, tenés que nombrarlo con conocimiento. Tenés que nombrarlo con el nombre correcto, entendiendo lo que significa Yahweh, o lo que significa las 4 letras en el hebreo, Yud, Hei, Vav, Hei, o el yo soy el que soy. Entonces, si ese es su nombre, nosotros como hijos de Él, como pueblo, debemos de empezar a ser restaurados, debemos de empezar a nombrarlos. Aún muchas congregaciones, ministerios e iglesias que lo conocían como Jehová, como Señor, como Dios, están empezando a nombrar el nombre del Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces es importante entender el nombre del Padre. Y lo interesante es que cuando estudiamos el hebreo pictográfico, que es el paleohebreo, el hebreo antiguo, uno de los primeros, vemos que en el hebreo pictográfico hay simbología en cada letra en hebreo. Y la Yud, y la Hei, y la Vav, y la Hei significa he aquí la mano, he aquí el clavo. Es decir, que las 4 letras del nombre del Creador está el sacrificio de su Hijo. Cuando decimos Yud, Hei, Vav, Hei o Yahweh en la fonética hebrea transliterada, porque el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei no va a vocales, porque algunos lo escriben con vocales y no va, pero la transliteración, la fonética es Yahweh. Tenemos que decir he aquí la mano, he aquí el clavo, está hablando de su propio Hijo en su sacrificio. Por eso el nombre del Padre sale el nombre del Hijo. Por eso del Padre viene la salvación. No es lo mismo decir Jehová, Jesús, o decir Dios y decir Jesús, que decir Yahweh o decir Yahshua. Porque en el hebreo hay una riqueza en las escrituras y en una simbología que en el español no existe. Entonces tenemos que entender que toda la escritura del antiguo pacto, los salmos, los profetas,
Aún la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, nos habla del nombre del Creador. Ahora, ¿cómo puede ser que el nombre Kadosh de Yahweh, del Creador, se perdió? Se perdió por culpa de los judíos, obviamente los fariseos, los masoretas que venían de los fariseos y aún de Roma, de lo que sería la Iglesia Católica. Casidoro de Reina y Cipriano de Valera fueron los que hicieron la traducción bíblica del griego al latín, del latín al español y de español al castellano. Entonces ahí es donde ellos cambiaron los nombres. Los fariseos comenzaron a existir 2 siglos antes que en el tiempo del Mesías, donde ellos ocultaban el nombre del Padre. Y ellos decían que aquel que nombraba el nombre de Yahweh, el nombre Kadosh del Elohe de Israel, no entraría en el mundo venidero o no entraría en la vida eterna. Y sabemos que la Torá, el Tanaj, la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, el Tanaj son los profetas, libros históricos, poéticos, y el Nuevo Pacto, llamado en el español Nuevo Testamento, que en realidad es el Nuevo Pacto, tenemos que entender que no hay y nunca en la Escritura ha dicho algo así. Todo lo contrario. Los libros judíos como el Mishnah, que es la Torah oral, como libros como el Talmud, que son libros judíos, que no son del Padre, que no están en la Biblia, prohíben nombrar el nombre Kadosh. Entonces nosotros tenemos que entender que como hijos de Yahweh tenemos que ser restaurados en los nombres. Entonces los fariseos se encargaron de ocultar el nombre. Y Yahshua, el Mesías, era muy sabio, era un hombre totalmente prudente, lleno del Espíritu de Yahweh, y él nombraba el nombre de su Padre en la intimidad con sus discípulos, porque ahora vamos a ver ejemplos. Pero delante de las multitudes o delante de los fariseos le decía Abba. Le decía mi Abba, mi Padre. Mi Padre me enseñó, mi Padre me dijo, todo lo que digo es lo que el Padre me enseñó. Todo lo que hago no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Mi Padre me envió. Él hablaba del Padre delante de los demás, pero delante de los discípulos le dio a conocer su nombre, el nombre de su Padre. Por eso, para entender el nombre del Mesías y el nombre del Salvador, porque es Yahshua, tenemos que entender primero el nombre del Padre. Que el nombre del Padre no es lo que recién les expliqué, Señor Dios, Hashem, Eterno, Jehová, sino Yahweh. Juan 17, versículo 6, dice claramente, el Mesías, hablándoles a sus discípulos y luego haciendo una oración al Padre, le dice en la última de la oración al Padre, yo di a conocer tu nombre. Juan 17, versículo 6. Yo le di a conocer tu nombre a muchos de los que tú me diste, porque ellos eran tuyos y tú me los diste. ¿De quién está hablando? De los discípulos. Por eso Yahshua le dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Cuándo los escogió? ¿En la tierra? No, antes que la tierra existiera. Antes que ellos estén en la tierra, antes que estén en el vientre de su madre, el Padre y el Hijo determinaron quiénes serían sus discípulos, los discípulos de Yahshua. Y Él los escogió con la autoridad que el Padre le dio. Y dice, Padre, yo les di a conocer tu nombre, porque ellos ya saben cuál es tu nombre. Y a muchos que me diste en el mundo, y muchos de los que vinieron, que tú me diste, porque ellos han guardado tu palabra, tus mandamientos. ¿Qué significa esto? Que el Mesías le dio a conocer el nombre del Padre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si Yahshua le dio a conocer el nombre, que es Yahweh,
que siempre fue en el hebreo, nunca fue en otro idioma, el nombre de su hijo es Yahshua. Y lamentablemente también muchos judíos, conociendo el hebreo, quisieron tapar y ocultar el nombre del Mesías. Porque el nombre que dice la Escritura, que es nombre sobre todo nombre, no es Jesús, no es Yeshua, no es Jesús, Jesús o todos los idiomas que pueden haber que nombra el nombre del Mesías, sino que es Yahshua. ¿Por qué? Porque el nombre del Hijo tiene la misma raíz que el nombre del Padre. Ahora, me pueden decir, no, pero esto es así, pero esto es asá. Ustedes elijan qué hacer. Lo que yo hago es predicar lo que realmente dice la Escritura y lo que la historia es en los que son los nombres correctos. Después, si cada uno quiere seguir nombrándolo como quiera nombrarlo, es una decisión personal. Pero el nombre correcto es Yahshua. Filipenses 2:9 dice que Yahweh elevó al lugar máximo a su Hijo y le otorgó nombre. ¿Cuándo Yahweh le dio nombre a su Hijo? Cuando vino el ángel y le habló a María, que en el hebreo es Miriam. No, sino desde el principio. El nombre del Creador existe desde el principio. Y el nombre del Hijo existe desde el principio. Porque el nombre del Hijo significa que el yo soy salva. Es decir, que cuando Yahshua vino a la tierra, vino en representación del Padre. ¿Por qué? Porque vino a traer la salvación que determinó el Padre desde el principio. Filipenses 2:10 dice, porque en nombre de Yahshua se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, que el nombre sobre todo nombre es Yahshua. No es Yeshua, no es Jesús, no es Jesús, no es otro nombre. O algunos le dicen Yahoshua. Realmente Yahoshua fue el nombre de lo que nosotros conocemos como Josué. Si hablamos de el idioma en el hebreo del Mesías, en el nombre del Mesías, sabemos que es en el hebreo. Yeshua es arameo, pero el nombre de Yeshua no está en el nombre en la raíz del Padre. No está. Y muchos pueden explicar, porque hay muchos hermanos que explican en las redes y que es así, que es asá, que cada uno ore a Yahweh en el nombre de su Hijo y que le revela a través de su Espíritu. Porque esto se le revela a las personas. Podemos estudiar mucho, como lo he hecho yo, pero se te tiene que revelar los nombres para entender. Para muchas personas me pueden decir, sí, pero yo conozco al Hijo de Dios como Jesús. Está bien, pero una vez que vos conoces la restauración de las Escrituras, tenés que saber que ese es el nombre. Ahora, hay que respetar a los cristianos, a los católicos, a todos los que le siguen diciendo Jehová o le siguen diciendo Jesús. Sí, hay que respetarlos. Pero lo que tenemos que entender que el nombre correcto es Yahshua en el hebreo, Yeshua en arameo, en griego es Jesús. Jesús. Luego en el español le agregan la J donde queda Jesús y aún el castellano. Jesús tampoco no significa he aquí un caballo, como muchos están enseñando. O que Jehová significa destructor, porque eso es mentira. Eso no conocen la historia de los idiomas. Jehová es un nombre adulterado de Yud-Hei Vav-Hei y Jesús es un nombre adulterado del nombre verdadero que es Yahshua. Entonces tenemos que empezar a entender cuáles son los nombres correctos. Y hay muchas congregaciones que venían nombrando el nombre de Jehová y el nombre de Jesús que están siendo restaurados. ¿Quién hace la obra? La hace el Padre a través de su Espíritu. Ahora, si en el nombre del Mesías no está la raíz del Padre, no es el nombre correcto. Ahora, ¿qué significa Yahshua? Como les decía, Yud-Hei Vav-Hei, en el pictográfico, en la simbología, significa aquí la mano y aquí el clavo.
En el nombre del Padre está el sacrificio de su Hijo. Y cuando vamos a la Yud, a la Hei, a la Vav, a la Shin y a la Ashin, que son las letras en el hebreo del nombre del Mesías, que ahí en el muro de Instagram y de Facebook lo puse, la Yud representa el nombre corto del Padre. Es como una coma pequeña. Como dice ahí la escritura, ni una tilde, ni una yud. En el español dice tilde, pero en el hebreo es ni una yud pasará en las escrituras. Dice la escritura, todo se cumplirá. La Hei, que es la segunda letra, representa en sí la Shekinah de Yahweh, la presencia de Yahweh, porque la Yud Hei es el Ya. Es el yo soy, es el Padre, y es la misma raíz del nombre de su Hijo. ¿Qué representa la Vav? Que es la tercera letra del nombre del Mesías. Representa estaca, sacrificio, porque cada letra en el hebreo significa en sí una simbología, un símbolo refiriéndose al nombre. La Shin representa en sí fuego o consumición, es decir, su sacrificio fue consumido. Entonces vemos que la última letra en el nombre del Salvador también representa que es visión, mirar. Entonces, cuando decimos Yahshua, hay una simbología en su nombre. En Yahshua está el Padre, está su presencia, está el sacrificio de su Hijo y está en sí la consumación de toda su obra en ese madero donde la salvación la ve todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de Yahweh, en la simbología del nombre, estamos hablando del sacrificio de su Hijo. Cuando hablamos de la simbología del nombre del Mesías, estamos hablando que de Yahweh viene la salvación y que por medio de su Hijo se consumó la salvación y es más, llegó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede ver el sacrificio del Mesías más allá de pasar 2000 años dentro del calendario solar. Entonces, cuando hablamos de Yahweh y hablamos de Yahshua, estamos hablando de una unión no solo en símbolo de lo que significa, sino también en una raíz de lo que significa el yo soy. Por eso Yahshua dijo a los fariseos, antes de Moisés, yo soy. Porque el yo soy, que es Yahweh, y el yo soy, que es Yahshua, ellos estuvieron desde el principio. Por eso Yahweh, cuando estudiamos las escrituras, él dice, yo soy el Aleph Tav. Y Yahshua dice, yo soy el Aleph Tav. Aleph Tav es el principio y el fin en el alefato hebreo, que en el griego lo conocemos como alfa y omega. Quiere decir que del principio el Padre estuvo con el Hijo y hasta el final el Padre estará con el Hijo. Entonces Yahshua es el nombre correcto del Mesías, del Salvador, y no es el nombre que nos pusieron en la Biblia en el español como lo que es Jesús. Y yo quiero aclarar algo para los hermanos que han venido a la Restauración de las Escrituras, que yo soy testigo, más de 15 años he predicado en el nombre de Jesús, he sido usado por la gracia de Yahweh a echar fuera demonios, he visto gente sanar en el nombre de Jesús, y he visto el poder de Yahweh, el poder de su Espíritu a través del nombre de Jesús. Porque hay hermanos que dicen, no, el nombre de Jesús es pagano, el nombre de Jesús no es verdadero, son espíritus inmundos, como decir Espíritu Santo. Hermanos, cuidado, no sean ignorantes, porque muchos están enseñando la restauración de la Escritura de manera incorrecta. El mismo Espíritu que entró en mí en una fecha específica que me acuerdo detalladamente, ese mismo Espíritu habita conmigo y seguirá hasta que llegue al Seol o hasta que Yahshua regrese en las nubes. Entonces a mí nadie me puede decir que el Espíritu de Yahweh que entró en mí
el 27 de octubre a las 10:30 de la noche del 2001 es otro que no es el que tengo yo hoy. Entonces, cuidado con esto. Ahora, cuando el Padre muestra su verdad, cuando el Padre muestra la restauración de su palabra, que es en el hebreo, ahí tenemos que tomar una decisión. Si sabemos que no es Dios, que no es Jehová, que no es Hashem, que no es eterno, que no es en sí ningún otro nombre, sino que Yahweh, tenemos que ser restaurados. Si sabemos que no es Jesús, que no es Señor, que no es en sí Adonai o lo que sea, es Yahshua. Nosotros tomaremos la decisión que tendremos que tomar. Una vez que conocemos la verdad, como siempre digo, no podemos seguir en el error. Pero hay que tener amor, misericordia, paciencia con aquellos hermanos que no conocen la Biblia restaurada. Porque no podemos juzgarlos, ni criticarlos, ni condenarlos. Porque he escuchado hermanos que conocen la restauración, que son pastores, moré, roé, que dicen, no, los que conocían el nombre de Jesús se perdieron. No pueden juzgar. Nosotros no podemos juzgar a nadie, porque el único que juzga es Yahweh, en su gran trono blanco. Así que cuidado con esto. Yahshua es nombre sobre todo nombre. En el nombre hay identidad, hay un sello, hay una marca. Yo tengo un nombre y hay un significado en ese nombre. Hay una marca, me identifica ese nombre. Por eso cuando uno tiene hijos, tiene que tener cuidado qué nombre le pone. Cuando Yahweh manda al ángel Gabriel a hablar con María, que en el hebreo es Miriam su nombre, le dice claramente, de él traerá salvación y de Yahweh, del yo soy, vendrá la salvación. Por eso su nombre será Yahshua. Porque ¿de qué? De Yahweh viene la salvación. Mire lo que dice Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice el profeta, Yahweh habla a través del profeta, yo determinaré el fin desde el principio. Cuando Yahweh creó el principio, Bereshit creó el fin. Yahweh ya sabía cómo terminarían las cosas. Cuando yo determiné el fin desde el principio, mi propósito se estableció y todo lo que determiné se cumplirá. En otras palabras, lo que Él hizo del principio ya terminó el final. Nada de lo que pasa en este mundo, en esta tierra, a Yahweh se le pasa. Él sabe y conoce todas las cosas. Por eso tenemos que entender que Yahweh le puso el nombre a su hijo. Y ese es el nombre correcto en el hebreo. Por eso vemos muchos versículos en los evangelios que en el nombre de Yahshua sanaban enfermos. En el nombre de Yahshua hacían el bautismo, la tevilá. En el nombre de Yahshua hacían arrepentimiento. Porque ese es el nombre correcto. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría, conocemos la versión Reina Valera y dice Jesús. Pero en el hebreo no es el nombre correcto, sino Yahshua. Por eso dice claramente los evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas, que habrán falsos mesías. Y en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre harán muchos milagros, etc. Marcos 16:7 dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. ¿Qué nombre? Yahshua. Por eso dice, y cuando prediquen, los bautizarán, hagan tevilá, sumergirse, tevilá es sumergirse en hebreo, que es bautismo, en mi nombre. Mateo 28, por ejemplo, es una mala traducción de ese capítulo. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la traducción en Reina Valera, la Iglesia Católica puso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No existe el bautismo en el nombre de una Trinidad, sino que el nombre del bautismo es el nombre de Yahshua.
Cuando Yahshua se bautiza por Juan el Bautista, que él reconoce que es el Hijo de Yahweh, yo ni siquiera soy digno de atar los cordones de tu calzado, no soy digno, pero lo tengo que hacer. Ya sabía quién era él. ¿En el nombre de quién fue bautizado Yahshua? No dice la Biblia eso. Pero ¿quién es mayor que Yahshua? Su padre. Él fue bautizado en el nombre de Yud, Hei, Vav, Hei. Y con la autoridad que el Padre le dio a él, él luego dijo, vayan y prediquen. Y hagan bautismo, tevilá, en mi nombre. Ese es otro error que nosotros conocemos en el español. No existe un bautismo en una Trinidad. Porque en el griego ni en el hebreo están, sino en el nombre del Mesías, en el nombre de Yahshua. Lucas 17 vemos otro ejemplo. Los 70 regresaron con alegría diciendo, Maestro, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Ahora, quiero aclarar de nuevo algo. ¿Y qué pasa con los que predican en el nombre de Jesús? Los que reprenden a los demonios en nombre de Jesús. Yahweh es tan amoroso y misericordioso que respeta esa ignorancia en el nombre del Mesías. Pero el problema es que una vez conociendo la verdad, no podemos seguir en el error. Para los que no conocen hay que tenerle paciencia, lo vuelvo a decir. Yo que visito iglesias, que visito Quejilá, congregaciones, ministerios, casa de familia, que voy por todos lados donde Yahweh me manda, el Ruach, el Espíritu de Santidad de Yahweh me da sabiduría de cómo moverme, cómo hablar, cómo enseñar, cómo predicar. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo bajo su voluntad. Y cada hermano, cada hermana, cada hijo, cada hija de Yahweh tiene diferentes procesos. No todos pueden entenderlo de lo que es la restauración de las Escrituras. Y vuelvo a decir, esto no es judaísmo. Algunos hermanos me dicen, ¿por qué no usa talí? ¿Por qué no usa tzitzit? ¿Por qué no usa kippah? Yo no soy judío. Y hay muchas cosas que los hermanos que estudian la Biblia en el hebreo también están errados, porque creen que están en la verdad y también están contaminados, como están contaminados los demás. Entonces tenemos que aprender a caminar en la verdad de Yahweh, en la verdad de su Hijo, en la verdad de su palabra y en la verdad de su Espíritu. Entonces tenemos que saber que cuando los evangelios se está hablando del nombre del Mesías, nombre sobre todo nombre, se está refiriendo a Yahshua. Entonces cuando Miriam, que es el nombre correcto de la madre del Mesías, recibe el nombre, Miriam sabía muy bien que tenía la raíz del nombre de su padre, Yahshua, porque del yo soy viene la salvación. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay salvación en ningún otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso Jesús, y esto lo digo con respeto, se puede usar en los nombres de alguno de los hijos que uno pueda tener, pero no Yahshua. Y vuelvo a decir, ¿y qué pasa con los que conocen al Mesías con el nombre de Yahshua? Que es en hebreo, pero conocen el español. El Padre tiene misericordia, el Padre sabe. Porque recuerden algo, hermanos. Yahweh nos va a juzgar según el conocimiento que tengamos. Más conocimiento tenemos, más seremos juzgados. Más tendremos que rendir cuenta delante del Padre. ¿Y qué estoy haciendo yo? Estoy obedeciendo al Padre. Estoy haciendo lo que Él me manda. Después cada uno decidirá si sigue la verdad o no. Y yo siempre digo, cuidado con lo que escuchan. Cuidado con lo que están siendo ministrados. Con cualquier pastor, con cualquier mensajero, aún conmigo. Claven rodillas, busquen al Padre en el nombre de su Hijo y su Espíritu le mostrará cuál es la verdad de las palabras.
Por eso vemos otro ejemplo, Mateo 18:20, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de ustedes. Porque Yahweh exaltó a lo más alto a su Hijo y le puso nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y reconozca que Él es el único Salvador. Entonces los discípulos nunca le dijeron Jesús, nunca le dijeron Señor, sino Mesías, Mashiach, o Roé, que es maestro, o Rabí, que también significa maestro, o aún le decían su nombre. Miren lo que dice Hechos 3:6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Yahshua el Mashiach, el ungido, Mashiach es ungido, anda. Por eso dice el Mesías, Juan 14:13, todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre, en el nombre de Yahshua, claramente, según la voluntad de mi Padre, lo recibirán. Y Pablo termina diciendo 1 Corintios 6:11, porque ustedes fueron lavados y santificados y justificados. Lavados, santificados, justificados por medio del sacrificio del Mesías. En el nombre de Yahshua y en el espíritu de santidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, para aquellos que quizás es la primera vez que escuchan un mensaje así, que su nombre es Yahshua, no es Jesús, que su nombre es Yahweh, que no es Jehová, etc., estudien, investiguen, pero oren, que el Padre les confirme. Porque la Escritura dice claramente, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si no conocemos la verdad, podemos llegar a perdernos muchas bendiciones del Padre. Pero yo quiero aclarar algo acá. La salvación es por fe, no es por obras. Aún si hay hermanos que nunca conocieron las Escrituras restauradas, son salvos por fe. Cuidado con enseñar herejías. Cuidado con señalar con el dedo. Cuidado con juzgar. Pero tenemos que entender cuál es la verdad de las Escrituras. Que Roma, número 1, se encargó siempre de ocultar la verdad. Y los judíos, el judaísmo, se ha encargado de contaminar la verdad. Y no digo todos los judíos, porque muchos judíos creen en el Mashiach, guardan la Torá, creen en el nuevo pacto, etcétera, etcétera. Pero tenemos que saber cuál es la verdad con los nombres del Padre y el nombre del Hijo. Y miren, voy a terminar con este versículo. Juan 17, la última oración del Mesías, dijo, Padre, guárdalos en tu nombre, porque he mostrado tu nombre a ellos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, y les he dado a conocer tu nombre y tu amor. Entonces, ¿por qué el Mesías le dio a conocer su nombre, el nombre del Padre? Porque el nombre del Padre es único. El Yud, Hei, Vav, Hei. El yo soy el que soy. Y él mismo, nombrándose en el nombre de mi nombre, en mi nombre, echarán fuera demonios, en mi nombre harán bautismo, en mi nombre orarán por los enfermos, en mi nombre que el Padre me dio, Yahshua es el nombre de la misma raíz de mi Padre. Entonces, tenemos que aprender a entender que el nombre de el Creador de los cielos y la tierra, verdadero Dios vivo, el Dios de Israel, es Yahweh. Y el nombre de su Hijo es Yahshua. Y para aquellos hermanos que les cuesta entender este tema de los nombres, ore al Padre y que el Padre les revele a través de su Espíritu. Así que hasta acá el mensaje de hoy. Damos gracias a Yahweh por poder dar este mensaje. Espero que haya sido de bendición.
Bendecimos el nombre de Yahweh. Que tengan un buen reposo para todos también. Bendiciones. Que puedan compartir estos días con familia, con hermanos. Y estaremos ya la semana que viene con la escuela del ministerio, con la escuela de niños. Y el lunes estaremos con un mensaje especial, ya que luego voy a tener que viajar, voy a estar ocupado. Así que aprovechen estos tiempos para estudiar, escudriñar la palabra. Comparte este mensaje también. Aún si conocen hermanos que van a la iglesia, diferentes tipos de denominaciones, comparten, porque la verdad de Yahweh hay que recorrerla en el mundo entero. Así que damos gracias al Padre por el mensaje que tuvimos hace unos días atrás y el de hoy, en nombre del Creador y en nombre del Hijo, nombre sobre todo nombre, y seguimos adelante en la senda antigua, predicando la verdad del Padre. Y no se pierdan los mensajes que vienen, porque van a ser mensajes de mucha bendición. El Padre va a estar hablando mucho. El Padre es bueno. Aprovechen, porque estamos en tiempo donde el Padre está hablando, pero llegará el tiempo que el Padre hará silencio en el cielo. Yahweh te bendiga. Que tengas un Shabbat bendecido, un reposo bendecido y un buen comienzo de semana. Nos vemos pronto. Bendiciones. Shalom.